Mira, ¿te pasas? Bueno, vamos a quitar vídeo. Pero que sí. Espero no pasar. No está el pelo mal, porque han metido ¿quién te la corta? La corta por aquí. No, no lo he visto. No lo he visto todavía. ¿Me oye? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta mesa del Congreso de Ilustración. Voy a intentar ser muy breve y decir lo que tengo que decir muy rápidamente para dar paso a lo que importa, que son las ponencias. Voy a presentar brevemente a los tres ponentes y brevemente porque también quería decir algo de por qué nos hemos juntado en esta mesa y decir algo del título de la reunión. Bueno, supongo que los tres ponentes son de sobra conocidos. A mi derecha tengo a Celia Moros Puente, que es catedrática de Filosofía. Primero fue catedrática en esta facultad, después lo fue en la UNED. Desde comienzos de su actividad investigadora se ha interesado por autores como Sartre, a quien ha estudiado muy bien, de quien ha escrito muchas cosas y a quien ha traducido. También ha estudiado a Lévi-Strauss, a quien dedicó su tesis doctoral. Y en el contexto de la teoría feminista, pues bueno, no es para decir que es la feminista de referencia en lengua castellana. Ha publicado muchísimas obras y muchas de ellas muy conocidas. Hacia una crítica de la razón patriarcal, Tiempo de feminismo, que Tiempo de feminismo fue el resultado de un proyecto de investigación que se hizo mediante un seminario aquí en la Complutense llamado Feminismo e Ilustración. Ese seminario dio lugar a este libro y también a una serie de investigaciones y muchas investigadoras han continuado dando un montón de frutos y de obras súper interesantes. En 2005 publicó La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias, que es La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres, que ganó el Premio Nacional de Ensayo. Más recientemente ha publicado Vetas de Ilustración, que es una obra que plantea las relaciones entre el feminismo y el Islam. Y ya muy recientemente ha publicado una obra que se llama Mujeres e Imaginarios de la Globalización, que pronto saldrá, en octubre saldrá publicado en nuestro país. Bueno, sus obras son clásicos y referentes ya indudables dentro de la teoría filosófica y la teoría feminista. Y bueno, además de ser clásicos plenamente vigentes, pues Celia Moros no ha dejado de estar constantemente interpelada por las cuestiones más urgentes
del mundo actual. A mi izquierda tengo a Santiago Alba Rico. Santiago Alba es escritor y publica en medios, muy habitualmente en medios que conocemos, como Rebelión, Diagonal y otros. Estudió filosofía en nuestra facultad. Y bueno, su obra ha consistido básicamente en hacer una crítica antropológica del capitalismo. Es decir, no se ha centrado tanto, aunque también por supuesto, pero no se ha centrado en impugnar el capitalismo o la injusticia del capitalismo desde el punto de vista económico, sino más bien en sacar a la luz los mecanismos por los cuales el capitalismo destruye sociedad y también qué tipo de sociedad crea el capitalismo. Así que es una reflexión sobre las condiciones antropológicas y condiciones prepolíticas de la Ilustración y de todo el proyecto político. Y pues, obras suyas en esta línea son Las reglas del caos, La ciudad intangible, Capitalismo y nihilismo, o El naufragio del hombre, que acaba de salir publicado y que ha escrito junto con Carlos Fernández Lidia. También es autor de obras como El Islam jacobino y de obras ya de un carácter más literario como Leer con niños. Bueno, Carlos Fernández Lidia es profesor de esta facultad desde hace muchos años, de todos los que conocemos. Siempre en sus clases y también en sus obras, en sus libros, ha tratado de mostrar la imposibilidad del proyecto político ilustrado en condiciones capitalistas. Carlos Fernández Lidia siempre ha denunciado la alianza o la asimilación entre capitalismo e ilustración. Considera que este ha sido un error y un error el peor error de la tradición marxista y que le ha costado muy caro, y que ha concedido al enemigo los conceptos ilustrados, precisamente porque no está dispuesto a dar por buena esta asimilación. Es tanto crítico de una tradición marxista como crítico de la posmodernidad, que también ha tendido bastante a dar por buena esta asimilación y trabajar sobre ella. Y bueno, en gran medida podríamos decir que su obra es una crítica marxista de la Ilustración, pero también una recuperación ilustrada de Marx. Algunas obras suyas son Sin vigilancia y sin castigo, una discusión con Michel Foucault, El materialismo, Geometría y tragedia, El naufragio del hombre, que acaba de publicar junto con Santiago Alba Rico, o El orden del capital, que es un estudio pormenorizado de Marx y de la obra de Marx, que saldrá pronto publicado y que ha escrito junto con Luis Alegre. Además de estudiar a Marx, a Platón o a Kant como autores fundamentales y de referencia, pues también se ha dedicado a estudiar a Sartre, a quien dedicó su tesis doctoral, y también a Lévi-Strauss. Bien, ¿por qué están hoy aquí reunidos estos tres ponentes? Pues voy a tratar de explicar muy brevemente los intereses teóricos a los que responde esta mesa. La mesa se llama Por una ilustración verosímil, y este título hace referencia a una expresión que ya empleó Celia Amorós hace muchos años en su obra Tiempo de feminismo, que decía en sus primeras páginas, y así iniciaba el primer capítulo, se titulaba Por un sujeto verosímil. Esta obra de Celia Amorós, que en general consistía en argumentar la inseparabilidad entre el feminismo e ilustración, y que advertía de lo peligroso que podía resultar para el feminismo la posmodernidad, decía que el feminismo era incompatible con las celebraciones posmodernas de la muerte del sujeto. Y muy al contrario, afirmaba que el hecho del feminismo impugna la muerte del sujeto. Ahora bien, a continuación, Celia Amorós advertía de que se tenía que tratar de un sujeto verosímil y no de un sujeto iniciático. ¿Qué es un sujeto inverosímil? Bueno, hemos elegido el siguiente texto que voy a leer para que sirva de referencia común a los ponentes y para exponer de modo muy general la problemática de la que debe hacerse cargo esta mesa, de la que debería hacerse cargo una ilustración verosímil. Y es un texto de Celia Amorós, pero insisto en que es un ejemplo y que interpela a los tres ponentes por igual. Lo voy a leer. Estimamos que las teóricas y los teóricos que desde posiciones posmodernas se han dedicado a la deconstrucción del sujeto
no han deconstruido sino lo que podría denominarse la versión inverosímil del sujeto de la modernidad. Un sujeto tal carece no solo de padre, sino de madre. Ha nacido morejovesiano, como los hongos, emergiendo ya adulto de la tierra. Es el sujeto autoconstituyente, que fictianamente se pone a sí mismo y pone al mundo como no yo. La sustancia sujeto hegeliana, concebida como absoluto que se instituye en fundamento de sí misma y de todo lo real. El sujeto iniciático es, pues, un sujeto desmadrado, en el doble sentido de sujeto salido de madre y de sujeto sin madre, inengendrado y generador absoluto del sentido. Bien, tenemos en esta mesa a tres pensadores comprometidos con una ilustración verosímil y a tres pensadores y tres ponentes que se reconocen defensores del proyecto político de una ilustración republicana. Creo que reconocerían de este modo la necesidad de separarse de una ilustración, de una versión inverosímil de la ilustración, y que entenderían esta inverosimilitud en términos parecidos o similares a los que emplea el texto. En efecto, una ilustración cuyos sujetos son ya siempre adultos, o una ilustración cuyos sujetos se autoconstituyen, se autogeneran, unos sujetos que son generadores absolutos del sentido, es una ilustración totalmente inverosímil y una ilustración que no es creíble. Y es una ilustración que es peligrosamente inverosímil y no es inocentemente inverosímil. Es desde luego, por ejemplo, una buena manera de describir lo que podríamos llamar una versión liberal de la ilustración. Y entendemos por tal cosa una ilustración que no se preocupa por las condiciones de posibilidad o las condiciones materiales de la ilustración, que no piensa la ilustración en el mundo, y que al obviar el mundo no piensa la ilustración como algo que debe ser real pero que todavía no lo es. Así el liberalismo pensaría la ilustración como eso que ya siempre está realizado. Y así, por supuesto, se lo concede toda la realidad y se vuelve el mejor cómplice de la realidad. Ahora bien, Celia Amorós decía también que un sujeto inverosímil es un sujeto iniciático. ¿Por qué? Bueno, pues porque frente a una posmodernidad que también ha tendido bastante a relacionar, aparte de la ilustración y capitalismo, a veces ilustración o modernidad y patriarcado, cabe decir que esta inverosimilitud de la que habla el texto y con la que a menudo se pretende impugnar el proyecto político moderno no es desde luego una invención de la ilustración. Y como ha dicho Celia Amorós, y nos hablará de eso más en detalle, no hay sujeto más desarraigado y más desvinculado, más ajeno a los vínculos adscriptivos y a los lazos sanguíneos, es decir, no hay sujeto más desmadrado que el varón, por ejemplo, de una sociedad etnológica. Y eso lo sabe la antropología. Claro, se puede ser muy buen cómplice de lo real si olvidamos que la realidad es también patriarcal. Entonces tenemos que responder a la pregunta de en qué medida sobrevive y persiste y en qué contextos y bajo qué condiciones persiste una inverosimilitud iniciática o patriarcal. Celia Amorós va a hablar de eso y va a hablar de una deriva perversa de la ilustración que desde luego arroja luz sobre esta pregunta. Bueno, esta mesa podría llamarse también cómo pensar la ilustración en condiciones. Y no es porque los tres ponentes hayan pensado muy bien en qué consiste el proyecto político de la ilustración, que es por supuesto, sino porque siempre se han sentido comprometidos con el mundo y tienen un compromiso político en esa misma medida. Piensan que una ilustración inverosímil, Carlos Fernández Villa y Santiago Alba han insistido mucho sobre ello, no puede dejar de pensar en que la realidad está en condiciones capitalistas y en que el capitalismo imposibilita condiciones que una ilustración republicana ha tenido muy en cuenta, como por ejemplo la independencia civil, pero también desmantela condiciones antropológicas prepolíticas, previas a todo proyecto político. ¿Hay que defender la cultura, la identidad, la familia en estas condiciones? Pues bien, como no podemos olvidar que se puede ser muy cómplice de lo real, olvidando el patriarcado, habrá que decir que estas condiciones prepolíticas de la ilustración están a su vez en condiciones patriarcales.
cuando llegamos a la necesidad de defender o de conservar un mínimo antropológico, inmediatamente nos encontramos con el problema de que no sabemos decir en qué consiste. ¿Cómo defender o conservar lo que debe ser reformado? ¿Cómo podemos reformar lo que está siendo destruido? Pues estos son los problemas que hay sobre la mesa. Y bueno, se trata de pensar en qué radica esta inverosimilitud, por supuesto, por tanto, con qué realidad o de qué realidad es cómplice esa inverosimilitud, y pensar, por tanto, en las condiciones que solo una ilustración no liberal, no ingenua y no inverosímil puede pensar, y que solo una ilustración feminista puede pensar bien. Y pensar, por tanto, desde el marxismo y desde el feminismo, cómo construir una ilustración posible y real. Y esperamos que después de este debate pues hayamos arrojado algo de luz al problema. Tiene la palabra Carlos Fernández Díaz.